En el último capítulo de Furgo en Ruta os mostramos cómo es la experiencia de vivir y trabajar en una isla del Caribe. Pero, ¿cuánto cuesta vivir aquí? ¿Es caro vivir en Holbox? ¿Hay opciones económicas para visitar la isla? Os mostramos todo en este capítulo. ¿Vamos? ¡Vamos, Furgo en Ruta! Y la isla de las Mil Caras vuelve a sorprendernos. Ayer había todo negro, el agua súper movida. Y hoy, a la mañana, salió un sol tremendo. Mira, el banco de arena es gigante. Mira lo que es. Comparado con el otro día, que era una poquitita cosa. ¿Qué es esto? Claro, según la hora, según las mareas, según el tiempo, según el día. Se está jugando hasta... Todo cambia. Hasta rugby. Fíjense en el detalle de las porterías, que son... latas de cerveza. Te tomas tu cerveza, la pones en un lado y te sirve juegas la partida para hacer de portería. Si nos damos la vuelta, allá se viene la tormenta otra vez, pero sigue habiendo sol. Y ahí al fondo están haciendo kitesurf. Y bueno, si hace un ratito hacía un sol brutal, ahora poca parte queda ya que esté serena, pero de nuevo vuelve a salir. Esto es una locura este tiempo. Y en cualquier momento te puede llover, también puede volver a salir el sol, puede nevar. Nevar no creo. Nevar no, pero ya que sé, como puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Pues si se viene la lluvia. Uy, no, se les mojó el... Ay, no sé qué están haciendo acá, pero se les mojó. Ay, pobres. Ay, no. La comida. Es que sube rapidísimo la marea. This is Holbox. Holbox. No lo hemos aprendido. No me aprendí el nombre, Holbox. Llevamos ya algo más de una semana en Holbox. Holbox atrapa, no te deja. Así. Aquí te quedas. Vienes para 2 días y se alarga y aquí estamos. En Holbox, atrapados en una isla. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas. Genial. Vente para acá, vente y pónganse aquí los. A ver, que tiene truco este anfiteatro. Aquí hay una parte bien curiosa de este lugar. Tú te pones aquí y yo me voy de aquel lado. Pónganse de este lado. A ver. A ver. ¿Qué nos quiere enseñar este hombre? A ver qué truco habrá. Y esto es algo... Tiene que tener que ver con la acústica, ¿no? Tiene pinta. Hola amigos, ¿cómo están? ¡Oh! ¡Wow! Escuchan todo. ¡Wow! Se No. escucha perfecto. Ni siquiera tienen que hablar duro, es lo más bajito que puedan hablar. No, y se qué escucha todo. fuerte, ¿en Wow. serio? Espérate, me voy. Te escucho mejor que si estuvieras ahí. Ahora me hablas tú, María. A ver. ¡Ah! Que está lejos, de verdad. ¿Cuántos metros tendrá esto? Tiene como 25 o 30 metros, yo creo. Dale, Marta, dale. Esto es mejor. ¡Ah! ¡No! Hola Marta, ¿qué Hola. explicas? ¡Ostras! ¿En serio? Esto es mejor que un micrófono, ¿eh? ¡Qué Buenísimo. bestia! Pero, ¡wow! ¡Ah! ¡Qué pasada! Sí, 1, 2,
dos. Probando. Sí, probando. Esto está un poco alto, vamos a bajar el volumen. ¿Qué ¿Qué has ves? tocado aquí? ¿Cuando hay algún evento, alguna fiesta o algo? Bueno, aquí se hace, por decir, en el carnaval, aquí se hacen como los eventos principales y todo eso. Pero bueno, en la noche vienes, Sí, estás ¿no? así un poquito inspirado, te sientas. Sí, sí. Ay, es que sí, porque además el lugar es... Qué bueno. Muy bien, ¿y tú? Hola, ¿qué tal? Bendito, hermano. Excelente. Aquí nos han recomendado un lugar para desayunar. Los mejores chilaquiles de la isla. Vamos, que no, es mediodía todavía. Chilaquiles para desayunar, ¿eso es un desayuno típico? Sí. Pues típico del mexicano, diría yo. Vale. No solo de la isla. Sí. Y de la cruda. Mira. O sea, Del mexicano borracho. para tener energía, imagino. ¿Qué es lo que te gusta desayunar, por ejemplo? Aquí me gusta desayunar chilaquiles. Chilaquiles. Sí. Bueno, ¿y en tu Son caso qué buenos. acostumbras? Aquí he pedido los chilaquiles y los molletes, porque los molletes los hacen con barra de acá, entonces también son buenos. ¿Y de precios, por ejemplo? ¿Esto sería un precio medio, alto, bajo? Como... Yo lo digo medio bajo. Medio bajo. Medio bajo. O sea Sí. que para un presupuesto que no sea de mucha plata, está buenísimo. Está este lugar, bueno. digamos. Digo, ya si es menos la plata, pues vas a las empanadas, que cada una te salen 25, 30 pesos. Te comes 2 o 3 y ya con eso queda Dale, súper bien. dale. Salud, chicos. Pues qué te digo, Hermano, aquí qué se brinda compañía. todo el día. Aquí se brinda todo el Se día. celebra todo aquí. Wow, Toma ya. por favor. Vaya plato, ¿eh? Guau. Esto es el desayuno. Ajá, es el desayuno. El desayuno de un mexicano. Para nosotros va a ser almuerzo directamente, para Considero, nosotros creo y pienso que la dieta del mexicano es muy basada en este tipo de embrollos. Ajá. Tortilla con salsa. Tortilla, que no falte. Sí, La claro, tortilla frita, tortilla asada, tortilla caliente, quesadillas, asada con algún tipo de proteína y salsa. Por ejemplo, debajo tiene una tortilla frita, en la parte de encima tiene un huevo blando y salsa, que es como Ajá. lo mismo que tú estás comiendo, pero en otra forma. Y este se llama Huevos rancheros. huevo ranchero y Chilaquiles. chilaquiles. Sí. Y luego tenemos este último, Que son molletes. los molletes. ¿Y este qué es lo que lleva aquí? A ver, este es con pan, una base de Ujú, pan. Base de pan, frijoles Ujú. y queso gratinado. Y tú también te pediste los chilaquiles, que también Pero es tu son plato divorciados estos. Son de las dos Verde salsas. y- Ah, mira que bien. Verde y rojo. Bueno, genial. Guau. Pues nada, pues vamos a comer. Vamos a Una buena pinta. Oye, esto está espectacular, ¿eh? Esta salsita. Gracias, hermano. Salsita de a jitomate, dijo. ¿Jitomate? Jitomate. Jitomate. Nada, no quedó ni rastro de los chilaquiles. Nos ha encantado. Pero hay gente que lo pide, o son estos que están medio locos, ¿no? Todo el mundo. Desayuno típico. No nos engañamos. Son es estos que desayuno siempre típico. llegan borrachos. Beto es músico y el destino hizo que termináramos grabando un concierto que ofreció para una pedida de mano en la playa. Pequeños trabajos que han ido saliendo desde que llegamos a Ulbosch. Gracias a ellos ya llevamos aquí 2 semanas y la verdad es que nos está encantando la posibilidad de vivir y trabajar en una isla. Y a los novios les encantó. Sí. Buen trabajo, güey. Se lo hicieron, güey. Aparte te ves guapo y eso está muy cabrón. Holbox tiene 44 kilómetros cuadrados, pero de esos, como somos un área natural protegida, solamente podemos habitar 6 kilómetros. Lo que hacen es que rentan un departamento, pueden caber hasta 4 o 5 personas, muy acomodadas, o sea, muy chico, Muy chico. y viene costando unos 7,000 pesos, $350 alrededor de la isla. For the reckless, it's so extreme and I don't really care. I don't really care. Nos comentaban que vivir en Holbox es relativamente caro para lo que es el nivel económico de México. Se considera muy caro porque en Holbox no sembramos nada. Holbox no da nada más que pescado, frutas, todos los insumos, todo lo que tengas que traer o que tú veas en algún hotel, restaurante, hostal, lo debes de traer de otro lado. El robo casi no se da en la isla por lo mismo de que ¿a dónde te vas?
Te robas algo y no puedes salir. Tienes que esperarte el ferry, entonces ya te encontraron. Vivir en una isla no es para todos. Debes de estar preparado mental y físicamente porque hace mucho calor. Hay tormentas que son muy fuertes que ya después tú te burlas y dices, Felito, no es nada. A mí lo que me hace mucha gracia de esta isla es cómo cambia el tiempo. Totalmente. Me has dicho que tenía un nombre ese fenómeno. El mahaché. Mahaché. Cuéntanos qué es el mahaché, que me El hace mucha mahaché es una gracia. tormenta que dura 20 minutos, 40 minutos y deja la isla hecha una sopa porque recordemos que la isla no tiene sistema de drenaje. Entonces todo el agua se acumula en las calles y muchas veces para la vista del turista no es bonito ver eso. Y ¿sabes? es lo complicado de andar por ahí, que vas sorteando ahora para aquí, ahora para allá. La isla después de la tormenta. Hay que ir sorteando porque metes el pie y te quedas. Sí, ahí se vuelve una cursa de obstáculos. Sí, la isla después de que haya estas lluvias fuertes. Lo bueno es que, como vas siempre con chanclas, primero intentas como... Al inicio intentaba no meter el pie en el agua y al final llega un punto que ya la metiste y ya acabas metiéndote en todos los charcos. Bueno, yo no voy con chanclas, pero... Debe ser la única persona de la isla que no va con chanclas. ¿Cómo vas sin chanclas? Es que se me quedan pegados los pies al suelo si voy con chancla. Claro, aquí hay un poco de piscina, pero es que aquí esto parece... Mira, miren. Es tipo piscina olímpica, ¿eh? Si fuera un poquito más hondo, podría llegar a servir como carril de natación. Y en estos días en Holbox hemos podido comprobar que no solo cambia el aspecto de la isla y el clima y hace que todo cambie, sino que también hay mucho cambio con los precios de los hoteles según la temporada. Nos llamó la atención lo que son los precios de los hoteles 4 y 5 estrellas, y es que ahora mismo encuentras estos resorts por unos $300, 200, 300, 400 dólares. Pero en temporada alta, cuando esto está en su momento álgido, pues pueden llegar hasta los $1000 la habitación. La verdad que a nivel hotelero la isla está súper preparada. Y así a nivel medio hay muchísimas. Este, por ejemplo, nos llamó la atención porque está pensado para Airbnb. Entonces lo que hacen es dejar las llaves así con un código y así tú puedes entrar sin que haya recepción ni nada y puedes llegar a la hora que quieras. Y wow, la verdad es que... qué pasada. Son hermosas, ¿eh? Y la mayoría de hoteles tienen, claro, su hamaca. Su zona de hamacas con palapas es casi obligada. Viendo estos resorts de primera categoría frente al mar, puede parecer que el destino es bien caro para alojarse, pero realmente me han comentado que aquí muy cerca, justo al ladito de los resorts, hay la opción más económica de la isla. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Mira, me comentaron que aquí es la opción más económica para dormir en la isla, ¿es cierto? Claro, tenemos diferentes opciones, pero la más económica y muy divertida es hamaca. Una hamaca. Una hamaca con un mosquitero, ¿no? Ajá. Que protege a los mosquitos, que es el precio por estar en el paraíso. ¿Cuánto me costaría la noche? 200 pesos la noche. Tienen acceso a cocina comunitaria, baños y regaderas comunes. Bueno, pues aquí estoy en la hamaca, tiene su mosquitera para que no te entren los mosquitos y bueno, es una opción. Si tienes poca plata y quieres viajar a Holbox, pues esta puede que sea una de las opciones más económicas. Si no, realmente por un poco más, alrededor de los 350 pesos, pues también hay una cama en habitación compartida en varios hostels. Así que bueno, opciones económicas para visitar Holbox, pues también hay. Me han dicho, si eres argentino, visita el Che, que te va a gustar. ¿Por qué llegan tantos argentinos acá? ¿Qué es lo que les da? La verdad que tenemos diferentes opciones en cuanto a la comida, barbacoa o asado como nosotros le decimos, hacemos pizza a la parrilla, ¿Hay algún lugar que pueda conseguir yerba mate aquí en la isla? proveemos desde aquí desde el hostel y si no, la sempa
o el hornito argentino. Que si nos quedamos sin mate va a haber opciones. Por supuesto, María. Bueno, por perfecto. supuesto. Muchas veces nos preguntan que por qué tomamos mate. El tema es que este viaje lo empezamos hace ya más de 8 años por Buenos Aires, Argentina. Y desde entonces nos aficionamos. Y como cualquier viajero argentino, pues nos la hemos rebuscado para encontrar el mate ahí donde hemos llegado, porque no es fácil de encontrar en cualquier parte. Ya tenemos mate. Bueno, es la hierba más cara de la historia. La estamos pagando medio kilo a $8 y encima no tiene palo. Bueno, nos habían comentado que aquí se puede hacer voluntariado, no sé si cómo funciona. Trabajamos con voluntarios en diferentes áreas. Pedimos que nuestros voluntarios estén en la isla o al menos con nosotros. Vale. Con un mínimo de 3 semanas. ¿Cuántas horas al día se exigen? 6 horas 5 días o 5 horas 6 días. Si yo quiero venir aquí un mes a la isla y no gastarme nada en alojamiento, es una posibilidad. Claro, traes tu Trabajando acá en información, tu alojamiento. currículum, tu CV, como quiera decir la tribu. Perfecto. Nuestro área de recursos humanos y voluntariado se encarga de echarle un ojo a tus papeles y ver si nos puedes apoyar y nos quieres apoyar, claro está. ¿Cómo se mueve? Bueno, yo es la primera vez que voy en el carrito este. Después de 2 semanas. Ya tocaba. Ay, sí. Es como un pues forma parte del tour esto, ¿no? Sí. Oh, Dios mío. Bueno, y porque no hay agua en el suelo, que si no... También va a ser el primer tour que hagamos, ¿no? Sí, también, ya tocaba también. Porque como la mayoría no es la mejor época para hacerlos, al final vamos a hacer uno que tiene muy buena pinta. Aquí me comenta que hay un calendario donde dice cuál es el mejor momento para hacer cada actividad. Como Más el que del nada- tiburón ballena, ¿no? Ahora mismo nos está ofreciendo. Claro, la temporada es entre igual mayo y septiembre es lo mejor que es. Vamos Claro. a ponerle junio, ya que en mayo empiezan a llegar. Ok. Y junio ya están todos aquí. Y por ejemplo, septiembre, a finales de septiembre ya se empiezan a ir. Junio, julio. Exactamente. Voy a poder ver tiburón Sin ballena, problema. flamencos, Sí. mejor la bioluminiscencia Sí, también, evidentemente. exactamente. Ahorita, por ejemplo, los flamencos no están aquí, están en Río Lagartos. Claro. Ahí están en su temporada de reproducción y alimentación. ¡Qué tranquilidad! Esto del kayak siempre nos encanta porque es uno de los deportes que te permite más contacto con la naturaleza. No hay ruido, no hay motores, Ay, que sí. es como un milagro que no haya motores. Perdón. Yo siempre chocando con ustedes. Sí, Bueno, forma parte del juego también, estoy chocándote uno otro. Aquí nadie es profesional de kayak. Ya lo sé. ¡Wow! ¡Qué pasada! El río es verde. ¿Esto qué es? ¿Agua dulce o salada? Debe Es ser... dulce y luego cuando ¿Tú entra en el crees? mar se No, mezcla es en el salada. estuario. Este agua es salada. Ahí bajó la marea. Y es mejor ir andando. Yo me quedé sentada. Y acabas remolcando a tu señora. Como si fuera un carrito.
Mira qué cómodo. Cangrejo herradura, que habita en estas playas y es un animal prehistórico. Es muy importante su conservación, su estudio y ser conscientes de su importancia. Son milenarios. Es la pesca lo más resaltable de este sitio. La pesca local, lo que viene siendo la langosta, el pescado entero, también un poquito el pulpo. Pesca del día. Pescado, robalo, puro robalo. Es lo que más se pesca por acá, eso y corvina. ¿Sabes? El robalo y la corvina se alimentan de camarones, entonces evidentemente su carne la hace de otro nivel. Todavía hay mucha gente que vive de la pesca, digamos. Sí, totalmente, totalmente. La mayor parte de los formoseños son pescadores. Es una parrilla de mar. La parrillada de mar. Wow, es la estrella esto, Que es otra de Sí. las especialidades. ¿Cuánto puede costar una parrillada? por Son como 950, 1000 pesos, pero pues ahí ya tiene todo el fruto de mar que Claro. venimos manejando dentro del lugar. Tú dirás. Un plato como el que nos estás preparando, ¿qué precio puede tener? Este cuesta habitualmente unos 600 para 2 personas. Totalmente fresco. Y ¿verdad? sí. qué pasada. Digamos que un buen mexicano tiene que saber hacer tortillas, ¿no? Si no, no. No entra como mexicano. Así es. Claro, y acá tienen la masa, ¿no? Pues te lo hacen a mano y acá lo calientan. Sí, allá la cosa. Wow. Ostras. Sí. Bien artesanal. Qué buena pinta. Bueno, Ah, bueno. no es esto. Picante, medio, no picante. Y realmente pica esta, ¿eh? Sí, Ya la sí. conocemos. Sí, no te la puedes tomar así, a lo bruto no. Pues que tiene un sabor ahumado que es espectacular. Sí. No quedó nada. No. Sí, no. Es la calidad del producto, no se probó las salsas también, es todo, todo, todo. Mujeres, porque no siempre podemos, si no por amor existe, y si no se levantamos como ustedes, ¿quieres? ¿Quieres me gusta? Hola, ¿a cuánto salen los tacos? A 20. ¿La quesadilla a cuánto? 80. A 80. ¿Y el burrito? Igual. Igual 80. Muy bien. Bueno, pues hacía desde que llegué a México quería probar una margarita. Y finalmente hoy, en lugar de margarita, fue una pescarita. Porque lleva mezcal. Pero lleva la langosta de verdad. La cola de la langosta. En la cola es donde está la carne. Todo esto es carne de langosta, todo. Sí, sí, sí. Ayer comimos una, por eso te digo. Ah, ya la probaron. Ya la probé. diaria eso. Ole, qué buena pinta. Sí. Ah, muy bueno. Ole, ole. Pues que aproveche. Gracias. Bueno, Que no se puede probar todo, no das al abasto en esta isla. hacía tiempo que habíamos escuchado de la pizza de langosta. Pues Sí. mira, aquí estamos. ¿Cuál es la base de la marquesita? ¿Qué es lo que lleva? Solo queso. 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 ¿Y lo que es la pasta? La pasta es harina 100% de trigo. Puede ser la mermelada, puede ser una tradicional como esta. Ajá. Nutella con queso. Nutella con queso. Esa es la que quiero yo. Suena bien, ¿eh? Esto puede Ay, ser. no, mira lo que es esto. Esto es para un día así puntual, ¿eh? Porque no es para todos los días. Es ligera. Sí. Por fuera, por dentro. No sabes lo que es eso. Oh, por favor. Está rico, ¿no? Es que el queso es de bola, creo. Sí, el queso es salado y luego está la Nutella que es súper dulce. Y lo que sería esto, que es como lo de crepe, pero es mucho más crujiente. Ay, sí. Así que, a ver, tú no te lo comas todo. No, la verdad que es una delicia, ¿eh? Si uno viene a esta zona, tienes que probarlo como mínimo.
Y el segundo capítulo de Holbox lo terminamos como terminamos el primero, con nuestro momento preferido de la isla, esta puesta de sol que ya hay un montón de personas esperándola. Hoy es fin de semana y esto está a reventar. Y aquí tenemos el súper ambiente que se vive en la isla. Bien, bien, bien. Pinta muy bien hoy, ¿no? Es sábado, sí, es sábado y la gente quiere disfrutar. Ah, luna nueva. Bien, bien, bien. O sea, un día buenísimo para ver bioluminiscencia. Guau, pues habrá que ir. Esperando esa. Y aquí todo el mundo, buenas. ¿Cómo se viene esa puesta de sol, de sunset? Yeah. Very good to see it. Okay, so enjoy it. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color. Han sido 2 semanas inolvidables aquí en la isla de Holbox y hoy me despido de la mejor manera, con una puesta de sol que tiene una energía especial. Siento realmente la energía aquí en el pecho, como no sé si es por toda la gente que está disfrutando este momento, que está viviendo el ahora. Y así me despido de la isla con esta sensación de plenitud.